Ítem SCP-121. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El sitio, 83 ha sido establecido fuera de SCP-121 para alojar al personal dedicado a la contención de SCP-121. El perímetro de SCP-121 permanecerá cercado del área circundante, con guardias establecidos a lo largo del perímetro en todo momento. Los guardias deberán portar uniformes del ejército local y permanecer armados en todo momento. Los guardias deberán rotarse cada 4 horas. Se deberá informar a la población que SCP-121 se encuentra en cuarentena debido a la persistencia de material peligroso. Se colocarán signos de advertencia a los 75-75, 50-50 y 25-25 kilómetros de todas las vías que lleven a SCP-121 para disuadir a los intrusos. Se deberá recordar a los civiles que se aproximen a SCP-121 del estado de cuarentena, y deberán ser forzados a partir. Aquellos que se resistan deberán ser detenidos para cuestionamiento. En la situación de que civiles presencien una instancia activa de SCP-121-1 o SCP-121-2, se deberá administrárseles amnésicos clase A. Toda información meteorológica relacionada a los efectos anómalos de SCP-121 deberá ser censurada. SCP-121 ha sido designada como una zona de exclusión aérea para prevenir el descubrimiento de SCP-121-1 y -2. El destacamento móvil IOTA 71. Rompehogares. Ha sido establecido y asignado permanentemente al sitio 83 en respuesta a la amenaza de SCP-121-2. Deberán escoltar a los investigadores interesados en estudiar instancias no hostiles de SCP-121-2, así como neutralizar aquellas que hayan aumentado a dimensiones potencialmente letales. En caso de suceder una brecha en la contención, IOTA 71 deberán asistir a los guardias perimetrales en la neutralización de las instancias de SCP-121-2 correspondientes. Todo edificio dentro de SCP-121 que evolucione en SCP-121-1 deberá ser registrado y monitoreado en todo momento en espera de su transición a SCP-121-2. Instancias de SCP-121-2 que se vuelvan innatamente hostiles al completarse la transición deberán ser neutralizadas. Sin embargo, las instancias pasivas pueden permanecer en el interior de SCP-121 para propósitos de investigación hasta que dichas instancias hayan alcanzado dimensiones demasiado peligrosas como para ser contenidas, o muestren signos de hostilidad, en cuyo caso serán también neutralizadas. Descripción. SCP-121 es el territorio ocupado por el antiguo pueblo de Colorado. El pueblo era hogar de aproximadamente 6.800 personas antes de la ejecución de los protocolos de contención actuales, y aloja aproximadamente 3.000 edificios, tanto comerciales como residenciales. Las nubes sobre SCP-121 parecen ser incapaces de ingresar a un área de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro, rodeando el área en su lugar. Se especula que este fenómeno se relaciona al rango de efecto de SCP-121, pero actualmente se desconoce de qué manera. Los edificios en SCP-121 se desprenderán de forma esporádica, no más de uno a la vez, con mínimo 3 semanas entre cada manifestación. De todo cimiento y ascenderán al aire. En este punto, estos edificios son identificados como SCP-121-1. Las instancias de SCP-121-1 ascenderán a una altura aleatoria de al menos 45 metros.
Independientemente del estado previo del edificio, todas las puertas y ventanas se cerrarán y cualquier entrada potencial será obstruida por el mobiliario en el interior. Tras el acceso forzado, se ha descubierto un aumento de la temperatura ambiental a aproximadamente 35 C y una humedad relativa de aproximadamente 65%, pero la ausencia de cualquier otro efecto anómalo. Las instancias de SCP-121-1 permanecerán suspendidas por un período mínimo de 10 semanas, pero no mayor a las 15 semanas. Las instancias no muestran signos extraordinarios de resistencia, y la destrucción casi total de SCP-121-1 al momento del impacto es común. Tras el impacto, los restos de SCP-121-1 contendrán un objeto ovoide de aproximadamente 1,2 mx 2 mx2m, compuesto de materiales consistentes con el mobiliario encontrado en el interior de la casa. La examinación de instancias de SCP-121-1 en buen estado mostraron una ausencia del mobiliario anteriormente encontrado en su interior. El objeto comenzará a moverse por voluntad propia. En este momento, será identificado como SCP-121-2. SCP-121-2 comenzará a conglomerarse con los materiales cercanos, incluyendo escombros de SCP-121-1, flora, automóviles y en raras ocasiones otros edificios. SCP-121-2 continuará atrayendo objetos hasta conformar un cuerpo de 9 metros de altura, en cuyo momento comenzará a animarse y mostrar signos de conciencia. En este punto SCP-121-2 podrá comenzar a simular ingerir otros materiales, continuando su crecimiento a un ritmo considerablemente menor. La ingestión parece ser realizada con el único propósito de crecer, pues las instancias pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir materiales. Se sabe que ciertos objetos se unirán a SCP-121-2 de forma instantánea, independientemente del tamaño y de la ausencia de ingestión simulada. Las instancias de SCP-121-2 usualmente parecerán animales capaces de locomoción en tierra, presentándose también formas humanoides y formas no parecidas a ningún animal conocido. Las instancias son primariamente dóciles, y normalmente no muestran hostilidad hacia el personal a menos que sean provocados. Sin embargo, se ha observado que algunas instancias de SCP-121-2 han llegado a desarrollar comportamiento agresivo y territorial de forma innata. Este comportamiento se genera a partir de la absorción de determinados objetos, incluyendo armas de fuego, armas punzocortantes, y en una ocasión, la cabeza disecada de un oso. SCP-121 atrajo a la Fundación cuando las autoridades locales fueron saturadas de reportes de una residencia previamente abandonada repentinamente flotando en el cielo. El pueblo fue evacuado bajo la historia de un derrame de material peligroso, y la residencia fue avistada. Una vez que la instancia de SCP-121-1 evolucionó en SCP-121-2, SCP-121-2 fue rápidamente neutralizado. Después de la neutralización, otra instancia de SCP-121-1 se desarrolló. Esta es la única ocasión en que la creación de una instancia de SCP-121-1 sucede de manera tan inmediata tras la creación de una de SCP-121-2 y el pueblo fue permanente evacuado y contenido. Incidente 121-A. El 4 de noviembre de 1998, se escuchó un sonido descrito como una sirena casi inaudible durante aproximadamente 5 minutos. Una instancia activa de SCP-121-1 fue repentinamente sujeta a una fuerza inmensa tras el sonido, causando que el edificio derrumpiese mientras estaba suspendido, antes del período mínimo de 10 semanas. Los pueblos vecinos reportaron haber escuchado el sonido.
La prensa local fue informada que el personal de cuarentena estaba siendo evacuado debido a la elevación temporal de los niveles de toxicidad. Se desconoce actualmente la causa del sonido. Se recomienda investigación adicional. 3 semanas tras el sonido y la destrucción de SCP-121-1, los restos cayeron finalmente al suelo. En el escombro se encontraron remanentes del objeto ovoide encontrado en instancias de SCP-121-2, además de trazas de escoria de aluminio. Incidente 121-B. El 9 de mayo de 2012, una Dodge Caravan de 1991 se encontró suspendida 53 metros en el aire. La vigilancia interior del vehículo es en este momento imposible, debido a que las ventanas se encuentran tapadas por lo que parece ser retazos de lana. Se recomienda observación más profunda del vehículo.